yo percibo una patologización de muchas de las experiencias humanas normales, como pueden ser la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, la desconcentración. Me comentaba usted que tenía un psiquiatra conocido que había escrito un libro sobre cómo cómo los psiquiatras inventaban enfermedades. Bueno, Reinaldo Bustos sí escribió un libro titulado, como decía, Las enfermedades de la medicina. Mm, Y él decía que una de las enfermedades de la medicina, fuerte en psiquiatría, pero no solo en psiquiatría, era inventar enfermedades por motivos, por una parte, porque se los creían, por ingenuidad y por tragarse el hecho de que somos todos enfermos permanentes, pero muchos también por motivaciones más o menos inescrupulosas, porque me conviene que no te mejores luego, digamos, si eres paciente mío en cualquier cosa para que sigas siendo paciente mío, digamos, y en el caso límite, para que seas dependiente de mí, en el caso límite. Eso ocurre. Y por tanto, la respuesta para nosotros cuando somos pacientes, o sea, cuando consultamos porque tendremos problemas, como tú dijiste, muchos problemas normales e inherentes a la humanidad que no salen de problemas psiquiátricos en particular, sino que de crisis psicosociales. Y las crisis psicosociales, por ejemplo, en el occidente actual la tiene todo el occidente actual, digamos, de manera que no hay que estar enfermo de nada particular para sentirse mal. Los estoicos, por ejemplo, inventaron que en realidad el estoicismo consiste en mantenerse autónomo del suceder contingente y cotidiano, porque siempre vamos a tener problemas y no es probable que no los tengamos. No solo el problema de perder seres queridos, no solo por la muerte, sino que también perdemos seres queridos en nuestra infancia, cuando se cambia de ciudad o de barrio, hoy mucho más que hace 2000 años atrás. El estoicismo era un remedio en el 300 y 200 y 100 de antes de Cristo y en el primero y el segundo después de Cristo, y curiosa y graciosamente ha vuelto a hacerlo hoy, porque los libros de estoicismo populares que se escriben sobre todo en inglés son docenas, en castellano hay muchos ya. y muy vinculados además a a un perfil de hombres jóvenes que además le gusta hacerse responsable de su propia vida, eh, asumir su propia medicina, su propia dieta, van al gimnasio, con toda una deriva política bastante interesante, una de las cosas llamativas que están sucediendo en el último tiempo. Efectivamente, es una novedad. Entonces como que nos pasamos de Freud a los estoicos, Tal cual. ¿ah? ¿Progreso o no? A Marco Aurelio y Séneca. Yo diría que es un progreso siempre que consideremos que los estoicos tenían una fuerza de autonomía individual y de inspiración que un occidental contemporáneo en general no tiene, porque eran griegos. Y ese solo hecho era algo supremo, o sea, tenía una gran cultura. En ese sentido, si uno es latinoamericano, es más difícil todavía que sea estoico, salvo que sean mujeres pobres. El estoicismo se da entre mujeres pobres que tienen dos hijos o tres Un estoicismo sin saberlo. exacto, es Claro. con plena ingenuidad, pero es con que frente al mundo y cuando hay una inundación, Ujú. ¿no es cierto? Como suele haber en muchas regiones de todo el continente, uno nota con asombro la actitud estoica de las señoras que dicen, sí, el agua me llevó el techo de la casa y además se llevó todos mis muebles, y no lo dicen ni llorando ni en pánico, sino que lo dicen como una constatación, a veces con angustia, y pidiendo ayuda al gobierno, como corresponde, digamos, pero no como lo peor que me podía haber pasado a mí, que sería lo que le ocurriría a cualquier persona de clase media para arriba, digamos, ¿no? Dice, ¿cómo voy a vivir si el agua me llevó el techo de mi casa, digamos, ¿no? Yo diría, pero pues no se puede vivir, digamos, simplemente, ¿no? Se llevó mis catres el agua. No, no, no. No hay manera, ¿no? De sobrevivir. Se puede sobrevivir. Entonces yo diría un poco de estoicismo y otro poco del Freud crítico, del freudismo, pero del psicoanálisis clásico, pero el Freud crítico significa un Freud crítico del propio Freud, en el sentido de que Freud tenía la ingenuidad indebida que escribió en alguna parte de sus pocos escritos clínicos, los cuales son muy pocos, además, a diferencia de lo que cree la gente corriente, escribió que 6 sesiones semanales eran mejores que 5.
Así que a sus pacientes más difíciles les había sugerido mejor 6, porque si hacíamos una diaria todos los días, menos un día de festivo, digamos, entre comillas, el Shabbat para judíos o domingo para los cristianos, entonces eso resultó un error de previsión alto de Freud. Los pacientes que iban 6 días a la semana con él no resultaron mejores que los que iban 2 días a la semana con él. Y los que iban 5 años no resultaron mejorados respecto a los que iban 5 meses. De hecho, hay mucha investigación empírica a ese respecto. Y la investigación empírica tiende a sugerir que, mira, si tú necesitas terapia, la necesitas para 2 o 3 o 4 problemas, pero no para que el terapeuta te haga la vida a ti, porque no, eso no existe, no hay terapeutas que te van a hacer la vida a ti. Y por tanto, tú tienes que aclararte algunos de esos 2 o 3 problemas y luego discutirlos con tu terapeuta y decirle desde el primer día, un consejo mío, desde el primer día, doctor, vengo a pedirle ayuda, confío en usted, pero en realidad solo tengo 2 meses porque no dispongo de dinero para más sesiones que 6, 8 o 10, digamos. Lo cual es cierto para la mayoría de los latinoamericanos, pero además tiene la ventaja de que si uno dice eso, el paciente se da cuenta y se autocompromete con que si voy a ir 6 horas, bueno, tengo que hacer algo con mi terapeuta y no decirle qué hago, doctor, nomás, porque si no, porque sería suponer que mi terapeuta será un papá que me va a adoptar o una mamá que me va a guaguatear, digamos, ¿no? Que probablemente sea lo que mucha gente busca y por lo cual va a terapia. Exacto. Para conversar, para entretenerse, para jugar con la transferencia, para intimar. Exacto. O sea, es un gusto caro para muchas personas. ¿Pasa eso? Eso no solo pasa, sino que, por ejemplo, Woody Allen en sus libros autobiográficos nos ha enseñado que él lleva 60 años de psicoanálisis y que en realidad él encuentra que no se ha mejorado nada de todas las taras que tenía cuando tenía 17 No, años. pero dice, yo le escuché una vez y decía, pero estoy vivo. O sea, he llegado hasta los 80 y tantos. O sea, usted juzgue si sirvió o no, aquí estoy. Claro. Que puede ser una buena respuesta. Es una buena O respuesta. simpática, por lo menos. Es simpática y es buena. ¿Sabes por qué? Porque dice, pero me ha servido mucho porque yo me conozco el psicoanálisis al revés y que derecho, me he leído todos los libros y ahora sé cuánto, tengo una cosmovisión psicoanalítica. O sea, clases particulares con conejillo de India propio. Yo lo haría, si tuviera plata y tiempo, voy a China. Exacto. Es como estudiar chino y como hacer prácticas religiosas islámicas, digamos, ¿no? Un exotismo, ¿no? Exactamente. Entonces, y Woody Allen decía, para hacer mis películas, para mis guiones y para mis personajes me ha servido mucho. O sea, aprendí mucho, pero algo que no estaba ni en el objetivo de él, ni en el de sus terapeutas de hace 30 años atrás, digamos. Ahora, yo conozco terapeutas que se sentirían ofendidos si alguien les dice, vengo aquí para entretenerme. ¿Le pasaría a usted? Tener de paciente a Woody Allen puede ser entretenido, pero si alguien dijera, mira, yo vengo aquí porque estoy solo y quiero pagar 1 hora de conversación entretenida e inteligente a la semana. Bueno, de hecho, una ingeniera civil me dijo que tuvo primero una sesión conmigo y con su marido, y después me pidió otra sesión pasado un mes porque pensaron la posibilidad de volver o no, y ella me pidió otra sesión, y yo le dije, ¿hay alguna novedad? ¿Pasa algo que hacer? No, dijo, quiero buena conversación interesante, que fue la que tuvimos ese día, así que por eso quiero ir de nuevo. Y vino, y tuvimos 2 o 3 conversaciones interesantes para ella, también interesantes para mí, y a mí no me ofendió en absoluto, porque esa es una manera intelectual de decir, necesito diálogo cercano, íntimo y en confianza. Claro. Lo cual tiene que ver con la crisis de la confianza, que es tanto crisis política como económica como de la vida cotidiana. Y ahí hay una cosa crucial, digamos, ¿no? Hay una pregunta, se la tenía guardada para después, pero se la aprovecho de hacer ahora porque es pertinente. ¿Cómo muchas veces se tiene que enfrentar con alguien que le dice, este es mi problema o esto es lo que yo quiero? Y usted dice, yo sé que eso no es lo que tú realmente necesitas. O sea, ese no es el problema real. Alguien que le dice, yo quiero venir aquí solo a conversar,
te dice, sóplame este ojo, Claro, sigamos nomás porque ya va a salir el tema verdadero. claro. ¿Cómo se enfrenta a eso cuando la persona, el problema que plantea no es realmente el problema que tiene? Porque tiene que jugar entre creerle, no creerle, entre respetar su defensa y apurar la terapia. Exactamente, es una buena pregunta esa, porque efectivamente eso afecta a mi enseñanza a los colegas, ¿no? En psicoterapia, pero en general en técnicas de entrevista también, y en psicología cultural también. Eh, Ahí el punto es que uno lo que dice, tú tienes solo ese problema, uno solo, ¿estás segura? Yo le diría, pero qué afortunado de tener un solo problema, es algo completamente raro, digamos. Eso es lo que yo hago normalmente, salvo que la persona esté muy hundida. Si está Hundida. hundida, deprimida, Ujú, seriamente, ahí no, ujú. porque ahí no está para ingeniosidades, ¿no es cierto?, ni para búsquedas rápidas de alternativas, como es esa respuesta, sino que ahí más bien primero hay que empatizar y ahí la pregunta simple es, ¿qué es lo que te hace sufrir? Y entonces la persona me dice, me hace sufrir que mi hijo mayor no me quiere, digamos, ¿no? ¿Por qué dices que no te quiere? ¿Cómo sabes que tu hijo mayor no te quiere, digamos? Entonces él dice, porque me insulta o me falta el respeto, dice. Entonces, ahí hay caminos diversos alternativos, que es uno, decir que los insultos o faltar el respeto son una manera de competir de quién es más importante, si tu hijo mayor o tú. Lo cual, si tu hijo mayor, ¿qué edad tiene? 16 años. Bueno, es normal que él quiera ser tan importante como tú o más. No es frecuente en la adolescencia que venga el llamado complejo de choreza en la cultura chilena y que entonces uno se diga, no, yo no dejo que mi padre me mande nada, digamos, ¿no? Ahora, eh, pero luego yo diría, ¿y qué otra persona a propósito de ese problema que es mi hijo mayor no me quiere? ¿Qué otra persona no te quiere que sea importante para ti? Si la persona lo piensa un poco y encuentra otra, entonces el problema ya no es con tu hijo mayor, ya pasan a ser con dos o tres. Y por tanto eso tiende a facilitar el probable insight, digamos, ¿no es cierto? Que es lo que hace que tres de tus hijos a ti no te quieran o no te valoren o no te respeten, digamos. Algún problema que hay en ti. O sea, ahí uno le pregunta ingenuamente, ¿no es cierto? No lo diagnostica, ¿no? Buscando el insight como momento estelar de la relación terapéutica. En ese instante, claro, buscando un insight, pero buscándolo con prudencia tal que no presione el insight, que él era No se asuste, el que no cause silencio. pánico. Claro, la presión del silencio mortal de Freud y los ortodoxos del psicoanálisis clásico, que casi no existen ahora, desde que esté el paciente acostado en un diván y además que el terapeuta está de lado detrás, digamos, lo cual es una manera un poco sádico sublimada, digamos, de tener una antirrelación horizontal democratizante. Ahora, si la persona en cuestión me dice, bueno, en realidad, aparte de mi hijo mayor que no me quiere, tengo otros dos hijos, pero con los otros me llevo bien. Entonces ahí esa respuesta es terapéutica para la persona ya. Entonces uno le dice lo mismo, pero qué bueno, o sea, tú eres un buen padre de dos hijos y un padre aparentemente no bueno solo de uno, de tres, lo cual está dicho por la persona, digamos. Ahí yo no interpreto, a diferencia de la pretensión de Freud y Jung, que como Freud y Jung abrieron espacios gigantes, sobre todo Freud, pero Jung otros importantes también, y la tradición psicoanalítica abrió los espacios de conflictos inconsciente, consciente, etcétera, sueños, mitos, etcétera. El punto es que lo central ahí no es la interpretación, sino que más bien es el hacerte de espejo o de facilitarte el encuentro conmigo mismo, cosa que enseña Yalom, ganarme la confianza tuya. Para ganarme la confianza tiene que tener cualquier terapeuta una capacidad empática lo más fina y alta y prudente posible, y no suponer nunca que ya la tiene y que ya la conquistó y que ya la consiguió,
porque empatizar es una cosa altamente difícil, cosa que normalmente no se les enseña a los psicoterapeutas. Pero antes de meternos en eso, que es sumamente interesante, lo más interesante de todo probablemente, a mí me llama la atención que se hacen muchos esfuerzos, probablemente además usted, en la formación de terapeutas. ¿No se podría, ya que estamos hablando de los estoicos, hacer el mismo esfuerzo en la formación de la gente común y corriente, en hacerlos más resilientes, más fuertes, en que manejen más claves emocionales? Si acaso se puede. A lo mejor no se puede y es un porcentaje de la gente que le entra agua al bote cada cierto tiempo. O sí se podría hacer una campaña más política masiva para ser ciudadanos con más musculatura psicológica o con más cultura psicológica y que no fueran tan dependientes de este pequeño grupo de profesionales de la salud que tiene que ir a su rescate. Efectivamente, eso es muy importante porque eso debo evitar caer en lugares comunes, pero eso debería poder hacerlo parcialmente la escuela, desde todos los niveles, desde el jardín infantil para arriba. Porque en realidad los pedagogos son una profesión relevante al respecto, y particularmente los parvularios y las parvularias, como está demostrado científicamente, pero los pedagogos básicos no solo son relevantes porque son formadores de niños, sino que también porque tienen aptitudes muy diversas, porque tienen que enseñar distintas cosas, como un poco de música, otro poco de canciones que son poesía, y otro poco jugar, otro poco organizar deporte y cómo hacer cuando no pelearse, cuando uno le dé una patada al otro. Los pedagogos deberían ser seleccionados con algunos test de aptitudes y de vocación, entre otras cosas, cosa que no se hace. Y seguro que debería pagárseles más también, a los de básica y a los de media también, y a los de parvularia sin duda también. No más. Claro, no habría que pensar que como son de parvularia no importa no pagarles nada, digamos, ¿no? Entonces, aquí los pedagogos, entonces, por un lado, son papás y mamás supletorias de facto, porque los niños son dejados en el colegio y son dejados normalmente 6 horas al día, una más o una menos, o sea, medio día de la vida, de 5 días de la semana. Entonces, al ser dejado, pasa a ser papá o mamá en cuanto a autoridad. Las autoridades tienen el deber de poner límites y de enseñar el bien y el mal, por decirlo en términos clásicos, digamos. Algunos psicólogos o algunos ultramodernos o postmodernos creen que el bien y el mal ya no existen, digamos, ¿no? Y que son palabras antiguas o superadas. Eso es un error disparatado, es una tontería descomunal eso. No solo lo que no existe es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, entre la clase política y sectores, algunos sectores empresariales y etcétera. Eso es lo que no existe, pero no que no se deba diferenciar. Eh, ahora, ahí el poner límites implica que para ninguno de los niños, tampoco para el más lindo, para el más simpático, para el más inteligente, está todo dado. No hay persona humana que no tenga aptitudes y cualidades y capacidades, y tampoco hay persona humana que no tenga dificultades, limitaciones de diversos tipos. No existe ninguna, nunca existió ni es probable que exista tampoco. Me llama la Mm, atención que se saltó en ese proceso o no se lo he preguntado, porque sí. hablamos de los profesores de todo tipo, pero los profesores universitarios, a nosotros nos piden el estándar de un profesor universitario es el del Fondes, el que publica, el que tiene el libro, pero no hay ya sencillamente tenemos que entrar a, a transmitir saberes y nada más, porque hablamos de otros roles para los profesores. Mira, yo creo que esa es una pregunta importante y dura, ¿no? Porque yo creo que los profesores universitarios, voy a citar a Gardner, Howard Gardner, que es un gran autor, que decía, los profesores de básica son los que aman a los niños. Los profesores de media son los que normalmente tienen, al comienzo aman y por lo menos tienen una gran curiosidad sobre una disciplina en particular, biología, historia, etcétera. Y los profesores universitarios son los que se aman a sí mismos. Entonces, Gardner
al decir eso, que lo dijo acá en una conferencia en el edificio Gabriela Mistral, además, ¿no? Y que provocó una mezcla de risas y llantos en el público, ¿no? Es bastante literal, porque de esos profesores, el único que tiene un estatus mediano para arriba son los universitarios, justamente. Son también los que ganan más. Eso sigue siendo una labor muy intelectual, versus el profesor más de básica, y también los jóvenes siguen siendo bastante jóvenes, tienen un elemento más afectivo que no pensaba hablar de esto, o por lo menos no ahora, pero ya que estamos hablando de esto, del rol del profesor, si no tiene que quedarle también una preocupación ético-afectiva, por lo menos respecto de algunos alumnos o alumnas, o como complemento, como decía Platón, del vínculo. Claro, de ser profesores y profesoras atractivas para alumnos que los atraigan al tema, a los problemas, no que los atraigan a su persona, Por supuesto. pero a su persona que se los atraigan en cuanto a capacidad pedagógica, en cuanto a guía. Y en ese sentido, sin duda tú tienes razón, el aspecto ético-social y el aspecto socioafectivo son, también en los niveles universitarios, son inherentes a la tarea del diálogo universitario sobre cualquier tema. Los jóvenes en las universidades, que en realidad entran adolescentes, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Y por tanto, y salen jovencitos apenas. O adolescentes. Sí, Hablo con mi adolescente. muchos aún adolescentes. Hay muchos que terminan la adolescencia a los 30 años. Eso es muy frecuente actualmente. Hay padres con leves toques tradicionalistas que se asombran y se molestan con eso. Pero hay que decir que uno de los mayores autores de la psicología, Erik Erikson, escribió hace 40 años atrás que en Estados Unidos la adolescencia había empezado a durar hasta los 30 años, en 1980. Así que si allá dura cuando los adolescentes eran Se van de la casa. todos trabajadores, los gallos, ¿no es cierto? Y sí, allá yo dije, caramba, pero entonces en Chile no va a terminar nunca, digamos, porque sí, claro, si termina a los 30 años en Estados Unidos en 1980. Y efectivamente ese es un problema de cultura, ¿no? Algunos lo llaman decadencia, otros lo llaman anomia, otros lo llaman superficialidad. En general es una desorientación. En los años que lleva, por lo menos en psicología, ¿ha cambiado mucho la gente, la forma, la actitud con la que enfrenta el conocimiento? La ascética del intelecto Sí. y la ascética de la voluntad. La ascética del intelecto era pensar bien y críticamente. Era lo que Octavio Paz llama pensar crítico. Y que es lo mismo que pensar, digamos. Y la ascética de la voluntad era ser autoexigente relativamente, pero no obsesivamente. Pero decir que puedo ser un poco mejor mañana que hoy. No, no mucho mejor. No puedo ser perfecto. No puedo ser top one. No puedo ser top ten. Esos términos son delirios de la desorientación cultural, ¿no es cierto? Particularmente de Estados Unidos de Norteamérica, que es una desorientación grave que entró en una crisis más bien violenta recientemente, pero un poco larga también, ya tiene 40 años de involución de la distribución del ingreso, por ejemplo, etcétera. Pero me estaba diciendo cómo era, o sea, cambió la actitud de los alumnos. Porque muchas veces los profesores se quejan de que ya no quieren estudiar, que son todos de cristal, que no tienen... Sí, sí, yo creo que esa queja es válida para un alto porcentaje de estudiantes actuales de las universidades chilenas actuales e incluso de la Universidad Católica en particular, en la cual yo sigo haciendo clases. Ahora, yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo. Yo creo que los jóvenes interesantes, que son alumnos actuales en las universidades en general, siempre son un porcentaje respetable. No sabemos según cuál universidad y según cuáles facultades pueden ser el 20%, en los buenos casos hasta el 30%, en los malos casos igual hay un 5% de todas maneras resiliente hasta la muerte, estudiaré y aprenderé aunque todos mis profesores sean malos, digamos, ¿no? Y el espíritu sopla donde quiere. Es muy difícil de decir el origen de la universidad para determinar las figuras eminentes que van saliendo, porque ese tipo
se educa solo. El Exactamente. tipo se busca la vida solamente. Exactamente. Se transforma en un relativo autodidacta. Se habló mucho del 2000 de que iba a pasar esto y lo otro, el fin del mundo, etcétera. ¿Te acuerdas? Apocalipsis Now, o que el tono, Totalmente. o que Calendario Maya y muchas cosas más. exacto, y que la New Age todos íbamos a ser angelicales, gracias a que ahora el espíritu Agradecido y todo, exactamente. exacto. Y resultó que no tenemos nada angelicales las personas actuales de cualquier edad tengamos, y que los que tienen 25 son aún menos angelicales que sus padres o que sus abuelos, pero algunos no lo saben. Sería bueno que empezaran a darse cuenta de eso, porque empezar a darse cuenta de esto es lo mismo que desarrollar la capacidad de autocrítica. Es lo mismo que desarrollar la capacidad de empatía con mis padres, con mis tíos y con mis abuelos. Y la capacidad de empatía no se opone a que yo sea crítico de lo que piensa mi papá en política o en religión. Yo puedo pensar lo que quiero, pero yo puedo pensar distinto a él, puedo decírselo, pero respetuosamente. No puedo insultar a mi papá porque él sepa menos algo que yo, porque si sabe menos es porque fue en menos tiempo a la universidad. Entonces, un absurdo sería eso. Completamente. Y ahí quiero engancharlo con otro tema, porque creo que buena parte de los problemas que tenemos es porque la gente cree que muchos de sus problemas tienen que tener una solución externa o un solucionador externo. Y volvamos a la terapia con esto, porque en vez de hacerse cargo de su propia vida, como los estoicos o como la gente pobre, las mujeres pobres particularmente, como decíamos, Ujú. eh, ¿en qué medida es un problema que la gente siente que los problemas de la propia vida se los tiene que resolver otro? Los profesionales de la salud, por ejemplo. Y además, particularmente, mucha gente sigue haciendo una diferencia de estatus y de ranking entre los psicólogos y los médicos. Hay varias preguntas acá. Primero, la medicalización, que estén metidos en el mismo paquete. Y otro, ¿cómo le cae esto que la gente dice como, es como decir el médico y el enfermero? A veces dicen el médico y el psiquiatra y el psicólogo. Hay mucha gente que lo piensa así, Ajá, todavía. claro. ¿Qué me dice de eso? Bueno, eso es una lástima y eso son prejuicios de símbolos de estatus en el fondo, ¿no es cierto? ¿Prejuicio de? Son prejuicios de símbolos de estatus. Claro, claro, claro. Yo diría que en promedio, el título de médico, yo diría que es más valioso que el título de psicólogo en diversos sentidos. Por una parte, porque la acumulación científico-tecnológica de la medicina es muy superior a la acumulación científica-tecnológica de la psicología Que o de lleva la sociología. unos pocos años, por supuesto. Sin duda, Es algo todavía claro, por desarrollarse. sin duda ninguna. Por otra parte, la medicina de hecho tiene actualmente fácilmente en los centros clínicos más modernizados y privilegiados de nuestro país, tiene fácilmente 50 especialidades distintas. Ya. Pero yo no sé si eso aplica a la psiquiatría con la psicología. Esta comparación que estamos haciendo de saberes desde Hipócrates o Paracelso y mucho más. Claro, no, ahí no aplica, porque la ventaja de la psiquiatría es, yo diría que una ventaja que tienen algunos psiquiatras, los psiquiatras buenos en general, y los que tienen ventaja respecto al psicólogo promedio, son los que tienen un entrenamiento científico natural riguroso, o sea, menos humanistoide, que es el que tienen las malas escuelas de psicología. O sea, yo creo que las escuelas de medicina en promedio son menos malas que el promedio de las escuelas de psicología. Y ellos O sea que las escuelas de psicología son bastante malas en general. Eso está diciendo. sí, no son, no diría malas, pero son no suficientemente buenas, diría, Ujú, un porcentaje importante. ujú. Y no son suficientemente buenas porque varias de ellas siguen hoy contratando profesores jóvenes para que sean más baratos. Esta como competencia que hay en el tratamiento de los mismos problemas Claro, por terapeutas, claro, psicólogos me refiero, psicoterapeutas claro, y, claro. y psiquiatras, Sí, que también yo creo que tiene que ver por la capacidad de dar una respuesta rápida, por la magia de abre la boca, que es la varita. Es el símbolo mágico por excelencia. Abre la boca, te voy a echar un polvito, una cosa casi invisible, y tu personalidad va a cambiar. En cambio, lo otro, claro, eh, hay que hablar. hay que hablar, el resultado es menos. Es que hay otro tema importante, porque Es más selectivo el público en ese sentido de los psicólogos que el de los psiquiatras.
pero la gente tiende a confiar más, bueno, lo mezclan con los saberes clásicos establecidos de la medicina, Claro. versus con esto, que hay un punto acá, Ya. porque la medicina es un saber más objetivo, tiene órganos, no sé cuál es el órgano de la psiquiatría, pero tiene órganos, en general tiene patologías infecciosas. En cambio, el psicólogo, hay miles de tipos de psicólogos, pero es más una artesanía que va sucediendo impredeciblemente según la terapia, la persona, donde los resultados son más inciertos, pero además de donde la persona del terapeuta hace muchísima diferencia en mi sensación. Mira, yo creo que los psiquiatras tienen la ventaja, como te decía, que son más autoexigentes para estudiar, porque tú, si no, no te puedes titular de medicina si no estudias fuerte y duro. No puedes. En cambio, sí te puedes estudiar de psicología en una universidad precaria, Ujú. sin estudiar ni O fuerte que tenga un currículum ni duro. que sea solamente estadística o qué sé yo, y Claro, no sabe nada. claro. El terapeuta se nace o se hace. ¿Quién es un buen terapeuta? ¿Se puede ser buen terapeuta joven? Eh, ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las habilidades que puede tener? Porque estamos partiendo de la base que en lo que me decía recién, por ejemplo, que había que estudiar muchas cosas, porque si no, si fuera un don mágico, el don de la terapia, da lo mismo que alguien haya estudiado poco y en un vespertino, porque es un chamán Claro, que se sintoniza con las personas, le dice 3, 4 frases oraculares claro, claro. y lo sana. O eso no es terapia, o no existe. Mira, yo diría que eso en general, el chamán en general no es terapia, porque los chamanes verdaderos existen en culturas autóctonas poderosas. Y la cultura chilena no tiene nada ni de autóctono ni de poderoso, salvo lo aymara y lo mapuche. Afuera de eso, nosotros somos todos semi-occidentalizados, ¿no? Ujú. Por un lado. Por otro lado, por tanto, no, en Chile solo puede haber un chamán en Machitunes. Ahí hay chamanes reales, hombres ¿Cree y mujeres. usted de estos chamanes curanderos que sacan las cartas, Sí, sí, por supuesto. No, esto en general son chamullos, y ha visto que son está muy de moda planos. las gente, seguramente lo ha escuchado, tuve un viaje en ayahuasca, fueron 10 años de terapia, tuve una dosis de MDMA o éxtasis, 25 años de psicoterapia. Ajá, o, Es- o, no, y personas que van a numerólogos, cartas astrales y qué sé yo. Yo creo que esas son versiones vulgares de la New Age, de lo cual hablamos algo la otra vez. La New Age tiene unas versiones vulgares y otras versiones sofisticadas y responsables, tanto en términos intelectuales como en términos éticos sociales. Y las versiones vulgares son efectivamente los que ofrecen que hay que hacerse una sesión en la noche o de 2 días enteros y en algún cerro, digamos, o es así lo es, ¿no? Yo creo que eso es mistificación, o sea, en generar engaño. La gente ama esas cosas, ¿eh? Hay una cosa, y yo lo veo entre psicólogos, o sea, cada cierto tiempo, grande psicólogo requiere un, necesite, el brujo es irresistible. Me toca verlo, opino que, a ver, te voy a decir 2 cosas. Primero te voy a dar el dato de un amigo mío que se fue a la selva peruana a usar ayahuasca para iluminarse, digamos. ¿Barrio Nuevo? ¿Cómo? ¿Barrio Nuevo? ¿Barrio Nuevo, su amigo? No, no, Oh. Barrio, no, 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 no. Y que él había hecho psicoterapias, algunas cortas, y tenía gran curiosidad por saber qué era esta magia de las drogas, en este caso de drogas potentes. Em, Él tuvo un momento alucinatorio, un momento de sentimiento de comunión mística, de pérdida de conciencia, de una crisis gástrica junto con eso también, que le cayó fuertemente mal la droga, pero luego se sintió muy bien y lo encontró muy interesante. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué más te pasó después de eso? Nada más, me dijo. De manera que la ayahuasca sirve para tener estados
pseudomísticos transitorios productos de la tal droga. Y que pueden ser o no alucinatorios. Si son alucinatorios, son peligrosos. Aquí te doy otro ejemplo, porque Jean-Paul Sartre, por ejemplo, usó también mescalina y se quedó con una alucinación durante un par de meses, o sea, se quedó psicotizado algunos meses después del uso de mescalina, que lo usó en el París de los 60 para lo mismo, para saber cuán iluminado se iba a poner con la mescalina. Le pasó lo mismo. La pérdida de conciencia se suele asociar con estados místicos. De manera que ahí hay que no confundir entre que cualquier pérdida de conciencia es misticismo, que es lo mismo que no confundir que cualquier mito es iluminador, digamos, ¿no es cierto? Griego o latino o lo que fuere. Ahora, lo que pasa es que hay una sobredivulgación y una sobreidealización de esto, por una crisis de tradiciones de autoridad y de valores en la cultura occidental contemporánea. Porque, como sabemos, la cultura occidental contemporánea, primero padeció un golpe violento con el cisma protestante en el 1500, que dividió la cultura cristiana en la Europa en dos mitades, digamos, en las cuales la mitad católica se fue empequeñeciendo. Eso ha sido un problema sin solución hasta ahora, porque hay muchas iglesias protestantes distintas, heterogéneas entre sí, y la Iglesia Católica sigue teniendo una capital mundial, digamos, que es el Vaticano, como lo hemos visto recién en la elección del nuevo Papa. Pero en el 1700... No, estoy pensando que a nosotros nos tocó además la capital española, guerrera, colonizadora, que fue todo en el año además. Eso fue fatal. Sí. Eso Ahí fue nos fatal. tocó encima a nosotros. Eso fue fatal porque, claro, España fue nombrada por el mismo Papa, fue nombrada defensora de la cristiandad en el mundo, justamente cuando la cristiandad estaba en guerra allí mismo, y en una guerra que duró hasta el año 2000. ¿Vale? En Irlanda los irlandeses tiraban bombas hasta el 2000, literalmente, ¿no? Los irlandeses católicos en contra de los ingleses anglicanos y protestantes. Ahí los irlandeses, los católicos, eran los buenos y los pobres en el 2000. Y en cambio los ingleses anglicanos eran no católicos, pero eran protestantes poderosos, digamos. London versus Dublín. Shakespeare versus James Joyce. Entonces, pasa que por un lado hay esa crisis, luego hay la revolución industrial, con las 5 revoluciones industriales descritas hasta ahora, hasta la última, la robótica, que todavía no nos llega por completo, pero que nos está empezando a llegar. Y con este cúmulo de civilizaciones industriales y de modernidad, el siglo XIX particularmente, y también el XX, fueron siglos modernizados en términos de pseudo hiperracionales. O sea, se empezó a pensar que la Biblia estaba llena de tonterías, por ejemplo, que Dios no podía cansarse después de 6 días de trabajar para crear el mundo, iba a descansar el domingo, eso era un absurdo, que los milagros también. Los milagros siempre han existido, además, en la especie humana antes de Jesús, de modo que, y antes de los judíos, de manera que son una necesidad fantasiosa de nuestra especie, no son monopólicos de ninguna religión del planeta. Los ángeles siempre han existido en todas las religiones del mundo, no son monopolio de ninguna, no lo inventó Jesús los ángeles, ni cosa que le parezca. Y los grandes sabios usualmente han sido hijos de madres vírgenes. Buda también es hijo de una madre virgen. Sin padre, o sea, los héroes no tienen padre. Exacto. Y cuando uno ve candidatos presidenciales, de repente, pues, varios no tienen padres. Exactamente. Entonces, para terminar de cerrar esta breve respuesta, lo que pasa es que los cristianismos en la versión tanto protestante como católica se han desinflado y han perdido influencia, potencia, credibilidad, por distintos motivos y de distintas maneras, ¿no? De las cuales la más ruidosa y la más cercana para la gente son las crisis sexuales del siglo XXI, digamos. Pero hay muchas... Las crisis sexuales de la iglesia, de casos de abuso, son delincuencia común.
esas fueron muy ruidosas hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Y hasta este Papa que salió recién. De hecho, el Papa Francisco que salió recién escribió 2 veces en el Observatorio Romano que el Vaticano era corrupto, lo cual a mí me provocó una impresión gigantesca. Lo encontré espectacular, eso de que un monarca diga que su monarquía es corrupta, es realmente algo Y apocalíptico. que no se atrevía a comer la comida que le servían, ni se atrevía a vivir con los demás en el Vaticano. No quiere ver. Claro, Mm. claro. Y además tenía que controlar a algunos cardenales que se gastaban los millones de dólares del Vaticano en arreglar su palacio, digamos, ¿no? Lo cual fue todo eso bastante loco, digamos, ¿no? Entonces fue una exageración. Bueno, entonces viste que con esto la pérdida de autoridad es un factor crucial en la crisis occidental contemporánea. Y por tanto, en este caso particular, la pérdida de creencias cristianas católicas o protestantes, la forma superflua de abrirse a la India, la búsqueda de la India como nuestra salvadora, que los gringos de Estados Unidos la inventaron en los 60, junto con la Los séptima Beatles y revolución. todo eso, claro. Los Beatles fueron cruciales ahora. El Rawan, en Bueno, esa época se llamaba el Rawan. entonces eso lo que hizo fue fomentar a algunos gurúes falsos hindúes que se dedicaron a hacer negocios tanto en la India como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Algunos budistas tibetanos también se dedicaron a eso. El budismo en general también. Y las religiones chinas no son conocidas prácticamente en Occidente. Pero el hecho es que todas estas cosas como la quiromancia, la cartomancia, la palabra chamán como sinónimo de maestro o de O gurú. de pueblos originarios o- como de sabiduría violada, ruso, como que si la cultura solo echara a perder las cosas. Exacto. Entonces, eso es lo que provoca supersticiones, yo diría, que son aparentemente nuevas, pero que son más que milenarias, porque la necesidad de creer de que la aparición del sol o de la luna o de las estrellas o de la lluvia o de la sequía signifiquen tal o cual cosa, son necesidades inherentes a los animales humanos, porque los animales humanos vivimos en este planeta también ahora, digamos. Y si estos mamíferos estrafalarios que somos nosotros, si alguno le dijera, ¿sabes qué? Pero si a mí me gustan estos chamanes, me gustan, o sea, ¿por qué si le funcionaron en las tribus amazónicas hace un montón de tiempo? ¿Por qué me la van a privar a mí? ¿Por qué si yo me pongo en mi alineador de chakras, desconfía a ustedes? No lo recomendaría. Yo le diría, pero claro, pero ¿cómo se te ocurre decir semejante tontería si tú no eres un amazónico? Los amazónicos antes de saber esas cosas aprenden a diferenciar la fruta de los animales, los árboles y las hojas, y tú no eres capaz de diferenciar un roble de un álamo con certeza, digamos. Entonces no puedes estar creyendo que la naturaleza es sagrada. No, claro, son como esas, uno se topa a veces en los bares, personas que están a las 4 de la mañana borrachos pensando, porque Claro. como diciéndomelo así, si Rimbaud y Baudelaire eran bohemios y trasnochados, bueno, yo si tomo también voy a llegar, también voy a ser un gran poeta. Voy a ser un genio, claro, exacto. Oiga, pero volvamos a la terapia. ¿Qué hace un buen terapeuta? ¿Qué constituye a un buen terapeuta? ¿Cómo se podría formar a un buen terapeuta? Tu pregunta es si nace o se hace. No solo eso, sino Es que importante. o sea, usted se ha dedicado toda su vida a formar terapeuta, básicamente. O sea, ¿en qué habría que ponerle color? Mira, yo diría que me he dedicado la mitad de mi vida nomás a formar terapeuta, la otra mitad más bien formaba en psicología sociocultural. Las primeras 2 décadas le di más tiempo a eso que a la psicoterapia. Siempre tenía un 20% de ¿Quiere psicoterapia. pensar que eso tuviera un valor terapéutico? Porque también hay en eso un querer que el mundo cambie y que la gente sufra menos, una forma Un valor, política de hacer terapia. sí. Eso podríamos llamarlo psicoterapia cultural o psicoterapia política. Para el diagnóstico de una folía millón, como la llamaba Fromm. Porque viste que existía la folía 2, que era una locura de dos o de una familia entera. En los estudios sobre la esquizofrenia, sobre todo en los años 50 y 60, hubieron muchos estudios brillantes. Pero
la folía milión, como la llama, manteniendo el término de locura de millones, es el diagnóstico que hace Fromm de la cultura occidental, europea y norteamericana en los años 50, 60 y siguientes, hasta hoy, digamos. Y el diagnóstico es lo que hoy se llama crisis de la modernidad o crisis de la posmodernidad o de la posverdad, etcétera, todo este tipo de cosas, que en realidad la posverdad es una palabra ciútica para decir que estamos en una cultura oscilante entre lo sociopático y lo psicopático. ¿Cómo así? ¿Tan crudamente? Sí. Así vivimos, así yo he vivido toda mi vida en eso, dice usted. ¿Tú? Sí, No. pero nosotros estamos en una cultura que oscila entre eso y eso. No yo personalmente, en la cultura en la que nos cobija. Sí, Pertenecemos, yo vivo en esa cultura. claro. En esa cultura que oscila entre lo sociopático y lo psicopático. Sí, y no me he dado cuenta, básicamente. O a lo mejor sí me he dado cuenta. No, yo creo que sí te has dado cuenta. Y que oscile entre lo socio y lo psicopático no quiero decir que todo sea enfermo en ese acto que sea. Es un porcentaje, ¿no es cierto?, de la cultura occidental en la cual estamos, que no sabemos si es la mitad o poco más o poco menos. En rigor eso Pero científicamente como patología principal, importante, dice usted. principal de este siglo, del siglo XXI. Cuénteme más, porque De este siglo. Pero nos queda lo otro, lo de la... Déjame... a ver, yo me engolosino, me voy a comer chocolate. Esto es importante, esto te interesa, podríamos verlo con más calma en otra ocasión tal vez. Perdón, ¿cómo distinguiría brevemente lo psicopático de lo sociopático? Lo sociopático es menos patológico, más dominante por factores culturales, y lo psicopático es más patológico, es más con una incapacidad cercana a cero, capacidad de empatía cercana a cero, digamos, ¿no? O sea, yo maté a la niña y después la violé, digamos. En lo mismo Y me preguntan por qué. Claro, bueno, porque en realidad no importa, digamos, porque se iba a morir de todas maneras, digamos. El matar a alguien no es importante porque cualquiera se va a morir, digamos, ¿no? Lo psicopático, entonces, pero eso es lo psicopático en violencia y en feo. En cambio hay lo psicopático planificado, que es el de los estafadores dorados, ¿no? Que esos son psicópatas invisibles porque se portan bien, se portan como caballeros o señoras, pero no tienen inconvenientes en sacrificar a un pueblo entero, por ejemplo, por razones de negocio con una empresa minera o con una empresa agropecuaria o hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Sí, eso sí es lo que vemos en todas partes. Como se ve, exacto, como se ve en todas partes. Pero hay muchas otras cosas sobre eso que en otra ocasión podemos hablarlas con más cuidado. Pero volvamos al tema de si uno nace o se hace. Las dos cosas son ciertas. Uno nace y se hace. O sea, primero, todos nacemos con cierta capacidad empática, lo cual está demostrado neurológicamente, entre otros, por Giuseppe Rizzolatti, que demostró que las llamadas neuronas espejo tienden a copiarte y a ponerse en tu lugar y a pensar y actuar y sentir como lo haces tú, por el mero hecho de que hay una parte de mi cerebro que quiere ser como tú y que yo quiero estar dentro de ti y que tú estés dentro de mí. Y eso es una maravilla. La gente que esté escuchando esto, por favor, que googlee, porque de las cosas lindas que yo he visto es el tema de las neuronas de espejo y cómo operan en la educación. Sí. Pero siga. Eso es muy importante. De hecho, fue tan importante ese hallazgo que demostró que la necesidad de intimidad, o sea, de estar yo dentro de otra persona y otra persona dentro de mí psicológicamente, es una necesidad natural, que no es tan intensa como cuando estábamos inúteros, porque cuando estábamos inúteros estábamos plenamente y literal y concretamente dentro, éramos dos en uno, y desde que nacemos se empieza el problema de la separación, que tiene la ventaja de la independencia y de la libertad, como decía Fromm, pero la desventaja de la desorientación y de los malos usos de la libertad, como decía el mismo Fromm y todos los pensadores del todo el siglo XX y XXI. Ahora eso, todos nacemos con eso, o casi todos, por lo menos. Todo no es necesario que sea el 100%, pero casi todos, porque todos tenemos, o casi todos tenemos, las neuronas espejo. Y eso afecta a que la intimidad es una necesidad fundamental en los animales humanos. También después que estamos fuera del útero, pues, lo cual se nota de nuevo en términos embriológicos, porque cuando salimos recién del útero, si no estamos pegados a nuestra madre, estamos semi mal.
Y si nuestra madre no está pegada con nosotros, también está semi-mal, porque también ella nos requiere a nosotros para que no se vaya a ir muy luego mi guagua, porque si se va muy luego, ¿qué hago con mi vida, digamos, ¿no? Entonces, eso provoca la teoría junguiana de que el problema de la madre estragona es más complicado que el problema de los padres castigadores y castratorios. A diferencia, el Jung es un énfasis distinto al de Freud. Ambos tienen la mitad de la razón en eso, ¿no? Más o menos. Y con correcciones a ambos, además diversas. Ahora, ¿se puede desarrollar la empatía? Por supuesto, porque nosotros la desarrollamos de facto en el entrenamiento amistoso con nuestros amigos después de los 4 años. Si tenemos hermanos y primos, cuando en la primera infancia la desarrollamos más que si no tenemos hermanos ni primos. En ese sentido, es un problema tener solo que una familia tenga solo un hijo y que el hijo no tenga ni hermanos ni primos que los vea, porque el chico no va a empatizar de manera semi-normal, digamos, a diferencia en circunstancias que se trata de animales sociales, o sea, de primates. Todos los primates son animales sociales, no hay ninguno que no lo sea. De manera que la fantasía de que mi hijo, para que sea bien independiente, no importa que no vaya al colegio Para que no se nunca. contamine homeschooling, yo estoy de acuerdo. Creo que en los colegios además uno aprende a ver distintas familias, a calibrar las rayaduras que puede tener las familias de origen y decir, mira, esto tiene salidas por X, ahora ya hay otros modelos. El colegio, efectivamente, tú en el colegio desarrollas el pensamiento crítico y también la afectividad prudente y la afectividad entregada. ¿Usted fue a colegio de hombres o mixto? Mixto. Es que yo fui a colegio de hombres y creo que ahí tiene una particularidad bien interesante. A los hombres nos gusta lo que algún psicoanalista llamó el goce inútil, el goce idiota, jugar a la guerra, a los montones, a pegarse pancorazos. Y yo envidiaba a los que estaban en colegios, a las mujeres y a los que estaban en colegios mixtos, de que venían con una mayor cultura psicológica en el sentido de poder traducir de que a veces no era así, de las historias muy, tampoco quiero ser cliché, de esto de que me dijo, que no me dijo, que ya no soy tu amiga, qué sé yo, pero un montón de delicadezas en el ámbito más psicológico, más de las relaciones, de los afectos, que a veces los que nos hemos criado entre puros hombres, en Chile al menos y en los 80. Pero bueno, estamos hablando de la empatía como que se podía ir desarrollando, yo creo que sí. Y que es paso importante en esos años. Para que la empatía se desarrolle, por tanto, es ideal que uno tenga primos y hermanos y que los vea y que interactúe con ellos con cierta frecuencia. Es ideal inmediatamente después que uno tenga amigos del barrio, lo cual es una realidad socioculturalmente desaparecida de las metrópolis en el mundo entero. Y es una tragedia eso, ¿no es cierto? Porque no poderse ir a la esquina a hacer una pichanga de fútbol. Bueno, ya no se puede salir por temas de seguridad, además. Y Claro, además tampoco hay esquina, hay el piso séptimo versus el piso 18. exacto, no hay esquina y pasan más autos que gente por cualquier esquina. De manera que eso es una pérdida grave, una tragedia de la vida comunitaria, digamos, ¿no? Lo que los alemanes llamaban Gemeinschaft, en que la comunidad implicaba espíritu comunitario común y darme cuenta de que en cualquier barrio hay personas distintas que yo, algunos más inteligentes, otros más tontos, y que todos somos inteligentes y tontos relativamente en distintas cosas, y que ninguno de nosotros es mejor que todos los El demás. mejor network Si hay bastante parece. 30, ni modo de que sea mejor yo que 30, digamos, ¿no? O peor que 30. No hay posibilidad. Entonces tú aprendes igualdad como valor crucial en eso. Pero eso lo aprende cualquier persona, como cualquier persona aprende a jugar fútbol. Pero no todos son Lionel Messi, no todos son. Claro, Uno ve de un niño muy chiquitito y dice, este tipo tiene un don. es correcto. Yo también le puedo dar consejo a mis amigos, serán mejores o peores, a veces me lo agradecen, Claro. pero no tengo ese don. Si alguien quiere hacer psicoterapia, sea psicólogo o psiquiatra, debería hacer algunos entrenamientos postítulos y debería seguirlos haciendo con el paso del tiempo. O sea, no debería ser solo uno de 28 o 30 años, por ejemplo, que es lo que te da un magíster o hasta un doctorado incluso,
sino que deberías seguir haciendo entrenamientos breves, aunque sean talleres de un día, el resto de tu vida, porque eso es como el arte, el aspecto artístico. Un artista, para que sea artista, tiene que seguir pintando a los 90 años, no importa que pinte bien o mal, no es el caso eso, lo que importa es que lo haga. Eh, ahora, Y eso como, no como conocimiento, sino como un hacer. eso, Talleres. eso son talleres, eso es una práctica. Ujú. En la práctica, la formación psicoterapéutica exige, bueno, aparte que los postítulos son imprescindibles para cualquier psiquiatra, porque el postítulo de psiquiatría es malo en cualquier universidad del país. O sea, no sirve. O sea, es psicofarmacología más psiquiatría clínica del DSM-5 con 15 enfermedades mentales, con 100 síntomas para discriminarlo y a pill for any. Una pastilla para cada enfermedad. La enfermedad número 4, la pastilla número 7, por favor, hasta luego. La enfermedad número 9, la pastilla número 14, hasta luego. Entonces, con eso, Y aplicando el protocolo que le exige la clínica, porque si no lo echan y el seguro no cubre y lo puede perder. Si estamos en Estados Unidos, pierde el título, además. exacto, exacto. Entonces, eso no sirve, eso no es, esa persona no va a ser nunca psicoterapeuta y no va a ser un buen psiquiatra, salvo que tenga aptitudes de biografía privilegiadas, digamos, ¿no es cierto?, poco comunes, como justamente las que tenían Freud más que Jung en ese sentido, ¿no? Ujú. Freud tenía la ventaja y desventaja de que era un judío en la Austria, en la Viena de 1880, y ser un judío era indeseable. Por tanto, Freud se fregó, se tuvo que autover como el otro. Es lo mismo que le pasó a Martin Luther King en Estados Unidos, que dice que de repente uno de sus hijos a los 8 años, a los 7, descubrió que era negro, antes no sabía, digamos. Cuando descubrió que era negro casi se desmaya, dice, oye, pero ¿cómo es posible esto de ser negro? No, y entonces, claro, con eso, ese descubrimiento es un supremo descubrimiento. Pero yo creo que en el caso de la tradición judía tienen toda esta cosa de la hermenéutica y de la interpretación, y no sé si la habrá influido mucho, pero me imagino que sí. Sin duda, Más la mamá que le había dicho que tenía que ser un genio y el salvador de la humanidad probablemente. sin duda que lo ha influido eso mucho para bien en términos del el genio intelectual, ¿no? Y también de que la hermenéutica en parte deriva de la exégesis bíblica, la cual empezó en los primeros siglos de nuestra era. Entonces, por un lado eso. Ahora, la formación psicoterapéutica mejor implica el entrenarse en empatizar. Y entrenarse en empatizar significa que quien lo ha desarrollado mejor son algunas técnicas sistémicas a través de rotación de roles. Tú haz de papá, ahora haz de hermano mayor, ahora haz de hermano menores, con otras 4 personas más. Ahora haz de la señora, haz tú, ahora eres la mamá, no eres el papá, aunque seas hombre. Si eres hombre, tienes que hacer la mamá con mayor razón para que aprendas qué es que me sienta yo la mamá, digamos, ¿no? Si eres mujer, tienes que hacer el papá, tienes que ser un papá machista también, porque si no, si no vas a ser del movimiento feminista chileno, o sea, con pocas luces, digamos, y si eres con pocas luces, entonces no te sirve, no tienes que ponerte porque la manera de disminuir el machismo de los super machistas es aliándome con el machismo de ellos, empatizando con eso, ponerme desde allí y empezar desde allí a sugerir alternativas mejores y más cómodas para no trabajar tanto, para y no mandar tanto, para no enrabiarte tanto con tus mujeres, porque te cansa mucho y tú no tienes derecho a descansar, digamos. Entonces no la retes tanto y no le pegues tanto a tus hijos, porque tus hijos a lo mejor te van a querer menos y además te gastas energía y además cuando tengan 20 años te pueden pegar, no te conviene, digamos, etcétera. Todo eso hay que aprender a hacerlo. Pero ese aprender es lento y sutil y matizado, ¿no es cierto? Graduado. Como se dice aquí en un minuto, da la impresión de que puede ser algo caricaturesco. Debe entenderse ahí que es porque nos falta tiempo para una ilustración más lenta. Pero esto, estas técnicas sistémicas o llamadas role-playing en inglés derivan en realidad del psiquiatra rumano primero y austríaco después, eh, Jacob, el psicodrama, ¿no? Jacob Moreno, que era, este gallo era psiquiatra, pero era director de teatro y actor de teatro.
Y entonces cuando él inventó el psicodrama, lo que hacía era una obra de teatro que la escribían con los amigos y con los pacientes, y él mismo escribía lo que le daba la gana, digamos. Y representaban pequeñas obras de cortitas, de 10 minutos, de 20, más largas o más cortas, y en que se representaban, como ha hecho el teatro clásico universal, todos los problemas imaginables del ser humano. De que tengo una mamá que no me comprende, un papá que me golpea todos los días, otro papá que es alcohólico, que de repente me siento como si tuviera 5 años, aunque tengo 25, de repente tengo 15 y de repente me siento como que tengo 40 años, yo sé más que mi papá y que mi mamá. Entonces tienes que hacer todos esos personajes. Entonces al irlos haciendo, eso te desarrolla ciertamente la capacidad empática, poniéndote en el lugar de... Ese es un genio no mencionado normalmente en la historia de la psicoterapia, porque si no fuera por él, en realidad Peirce tomó eso en la terapia gestáltica, copió una parte de él, parcial, y le matizó y le agregó algunas cosas, y la sistémica agregó otras cuantas más. Y la sistémica lo que nos enseña es que todos somos interdependientes. Perdón una nota, porque yo había escuchado, y ahora me hace más sentido, cómo entre los griegos el hecho de las tragedias o las obras de teatro, en el mismo sentido que Moreno, eran una educación psicológica, lo diríamos hoy día, el tema que hablábamos antes. Y efectivamente, si es que a uno lo obligan a aprenderse en memoria un montón de tragedias o comedias que ahora están perdidas, pero además representar esos roles, o incluso meterse en el coro en algunas oportunidades. Exacto, ahí estaba. Eso es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se puede educar a los niños para que entiendan las dinámicas emocionales que nos toca encarnar en esta encarnación que nos tocó de humano? Es una excelente técnica. O sea, de los griegos a Moreno y Shakespeare, y etcétera. Sin duda. Y además, como Moreno diferenció el psicodrama como más psicoterapéutico del sociodrama como más de vida cotidiana y más social para problemas sociales, se puede hacer igual. En realidad es un psicosociodrama si hay una pelea entre niñitos pobres y niñitos ricos en un curso cualquiera. Entonces, la mejor manera es hacer lo mismo, que los niñitos pobres de repente se transformen en los niñitos ricos, que los niñitos ricos digan, pucha, yo estoy fregado porque de nuevo se me perdió el único lápiz que tenía, digamos. Cosa que decirlo y ponerse ahí te golpea el corazón y te hiperdesarrolla las neuronas al respecto, en circunstancias que nunca vas a estar preocupado si perdiste o no un lápiz, porque cómo voy a estar preocupado de semejante estupidez que es la mala educación. Entonces, esos sociodramas se pueden hacer, y los pueden hacer, por supuesto, tanto pergularias como pedagogos básicos, y deberían hacerlo, y deberían ser capacitados para hacerlo en términos semimasivos, o sea, de cosa que de hecho yo alguna vez hice algo como esto con pedagogos hace como 30 o 40 años atrás, en algún momento que me pidieron, alguien del Ministerio de Educación, no sé por qué, se le ocurrió pedirme ayudar a esto, y lo hice. Y funciona muy bien porque es bastante fácil hacer, y la gente lo encuentra primero un juego. Algunos, los escépticos, lo encuentran algo ridículo, pero apenas lo hacen por un minuto se dan cuenta que no es ni ridículo y es un juego, pero un juego fecundo, digamos, es un juego fantástico. Es un juego. Y por supuesto que eso disminuye los conflictos sociales de niños ricos pobres o feos, niñas lindas feas, ¿no? Abusadores abusados, alemanes y judíos, blancos y negros. Todas las variaciones, exacto, exacto. Buenos para los deportes y malos para los deportes, flacos y guatones, digamos. O sea, todo, ¿no? Yo soy el más guatón del curso y todos me tratan mal, digamos. Oye, que es una pequeña gran tragedia esa, digamos. Entonces, si me hacen decir eso por Pero, unos minutos, pero aquí estamos todavía hablando de cómo aumentar la cultura psicológica de todos los seres humanos, y que probablemente a todos nos harían bien estos experimentos. seguro. Yo tengo mi duda de si hay, así como hay Picasso o hay Messi, Sí, no hay terapeutas con poderes. Chris Perls, me parece a mí, todavía hay los videos en sí, YouTube que uno lo dice, es este loco, sí. pero claro, tenía una magia, parece por lo menos tenerlo, a lo mejor no lo es, pero Sí. Sí, bueno, Fritz Perls es un buen ejemplo interesante en ambos sentidos. Por un lado, tenían algunas cosas más magia que otros, y por otro lado, hacía más tonterías que otros.
porque tener más magia, o sea, ser mago es un poco un complejo de chamán, digamos. De eso Y de capacidad de transgresión y de inventar cosas nuevas y atreverse. yo soy distinto, claro, yo no soy un cualquiera, yo viví en Sudáfrica, digamos, ¿no? Entonces, ¿Vivió Fritz Perls en Sudáfrica? sí, claro, cuando se arrancó porque era judío también. Y cuando se arrancó, primero se aterrizó en Sudáfrica porque fue el primer lugar que agarró para aterrizar. Y después de ahí aterrizó en Estados Unidos. Entonces el tipo ahí se puso, claro, si uno aterriza en Sudáfrica se pone inteligente a la fuerza, ¿no? Porque es otro planeta, pues, ¿no? Entonces, caramba, ¿qué es esto, no? Y Em, ahora sí, claro, algunos tienen mejores desarrollos, lo cual depende en parte de aptitudes temperamentales, o sea, de que seas más o menos sensible, de que tu vida afectiva sea más o menos rica, más o menos polifacética. Eso depende de cuestiones neuroendocrinas desconocidas. De Sí, que sí, como la gente que tiene a veces daño neuronal piensa de forma distinta porque efectivamente tiene que usar otros canales y se descubre cosas nuevas, ve cosas es diferentes. igual que tener mejor vista o mejor oído, tanto para la música como vista para los colores, por ejemplo, porque los pintores, por ejemplo, ven colores todo el día y en todas partes, siempre. A diferencia de una persona corriente que no lo ve nunca, ¿no? Los pintores dicen, "Tío, pero qué cantidad de colores hay en esta pieza, impresionante, digamos, ¿no? Y además esa pared lisa y blanca con esos focos y acá la tierna y calurosa madera, ¿no? Que protege a mis libros. Pero el factor de desarrollo en la historia de vida es muy importante. Y aparte del entrenamiento psicoterapéutico, si es que lo pudieras tener, porque si tú puedes hacer 2 días muchas veces en 5 años, o 3 días o un día y medio, y con distintos maestros, distintos terapeutas, hombres y mujeres, más jóvenes y más viejos, de 30 años hasta 90, tú te vas afinando por el camino y vas progresando y matizándote mucho. Y eso lo puede hacer cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra sin ser rico, digamos, ¿no? Social, Claro. no, voy a la iatrogénesis, al tipo que tú dices, esto es peligroso. O sea, este tipo se las da de terapeuta, pero debe ser un pésimo terapeuta. O, o no existe. Todos aportan su granito de arena. No, hay varios que se las dan de terapeuta y son malos terapeutas, no sabemos cuántos. Pero tenemos constancia por las investigaciones internacionales de que es frecuente que los hombres se confundan como terapeutas y de repente seduzcan a alguna de sus pacientes. De hecho, algunos de los psicoanalistas más famosos de la historia, como Sándor Ferenczi, de los cuales ahí hay un gran tomo de obras selectas, Sí. que era un tipo muy talentoso y muy simpático por otra parte, pero con las pacientes no era ni talentoso ni simpático, porque lo que hacía era seducirlas a las más posibles, digamos, en los años 20, que lo confundía además, como es comprensible en términos histórico-culturales, con ser innovador, rebelde, cuestionador, revolucionario, como Freud, por tanto. Pero que a diferencia de Freud, que era un puritano, al respecto él era un lanzado. O sea, él se tragó Tampoco creo un huevadas, por decir así, pero estas son las que yo no creo. Claro, claro. Entonces Ferenczi, y Jung también le pasó bastante eso. A Jung le pasó eso con varias pacientes, digamos, incluso con pacientes confundiéndolas con discípulas y además llevándolas a la casa de él y con su esposa, incluso cuando él estaba muriendo. Bueno, la película La Sabine Spielrein es muy preciosa y también es muy recomendable para el que sea que esté escuchando esto. Las dos películas. Sí, las dos películas, más la Prende Mil Ánima me gustó bastante más, en lo personal. Así, a mí también me También. gustó más Préndeme el ánima, sí, claro. Ya, pero esos son casos fáciles, pero se la está jugando poco, doctor, porque efectivamente alguien que seduce a un paciente y fornica en el diván, por decirlo así, es muy notorio. Yo me refiero a una orientación para una persona común y corriente que está buscando un terapeuta y que tiene un problema y no quiere llegar a cualquier egresado de psicología. Eh, ¿Qué porcentaje o cómo puede uno tener indicadores de qué terapeuta va a funcionar? Porque probablemente hayan terapeutas también de 50 o 60 años, psicólogos, psiquiatras, que no sean malos terapeutas, Que no sean, buenos terapeutas. claro, seguro. Sí, de todas las edades hay buenos y malos. Ujú, ujú. Sí.
Em, si tú me preguntas, quiero ver un terapeuta, yo te preguntaría para qué lo quieres. Te preguntaría cuánto tiempo crees que querrías verlo y si preferirías hombre o mujer. Y también si preferirías de una edad cercana a la tuya o grande. Todo eso son datos como preliminares, pero importantes, útiles, siempre que no seas prejuicioso. Em, em, ahora, ¿cómo saber? Por un lado, en términos de información concreta, yo diría que tú sabes de alguien que sea recomendado por ex pacientes de esa persona. Igual como tú sabes cuál es un buen maestro de violín, es uno que estudió 10 tipos distintos que estudiaron violín y que están fascinados con este gallo y dicen, si no fuera por este tipo, yo jamás habría tocado en la Sinfónica de Chile, ¿no? Eh, ese es el test existencial práctico, diría. Por otro lado, tiene que ser un buen terapeuta desprejuiciado. O sea, debería conocer todas las teorías y técnicas que existen, cosa que casi nadie hace. La desconfiaría de alguien que es militante de una parroquia y que solamente es tal cosa. Pésimo ese, claro. No, ese es como de un partido político en Chile, Claro, digamos, ¿no es claro. No, cierto? y se comportan. Claro, Estaba leyendo un libro. es un iluminado, un fanático ese. Uf, terrible, Sí, terrible. claro, ese es un fanático. Entonces, tendría que ser alguien que sea flexible y que tenga formación, no grandiosa academicista, por ejemplo, que tenga 4 años de un doctorado en Estados Unidos X, porque hay algunos doctorados en Estados Unidos, tú también los puedes hacer solo en psicoanálisis clásico y otros que los puedes hacer solo en sistémica y que en cada uno de los dos te enseñan que todo lo que enseña el otro doctorado del lado estás malo. Ahí estás mal tú también, sales mal parado tú, porque es como entrar a un partido político a los 14 años, no al Partido Socialista o al Republicano. Y si les creo todos porque mi papá me metió ahí, estoy completamente fuera de realidad, digamos, ¿no? Entonces, entonces, el punto es que hay que leer libros útiles y funcionales de psicoterapia que existen, debido a que todavía hoy la mayoría de ellos siguen siendo de una u otra ortodoxia. Y eso por definición lo consideran malo. Eso es intrínsecamente perverso. Es intrínsecamente perverso. ¿Ah? Eso es como lo que hemos hablado otra vez. Es como si tú quieres, de repente descubres que yo no soy más católico porque antes era católico, pero quiero aprender algo de Jesús. ¿Qué me leo? Yo te diría, pues léete un libro de un católico, otro de un protestante y de otro que diga que Jesús, otro de New Age que diga que Jesús es un Buda cualquiera, digamos. Léete los tres, pues, si eres grande, ¿no es cierto? Si ya eres mayor de 20. Porque si no, no, pues si no te van a encasillar, ¿no? Lo otro es que el terapeuta, cualquier terapéutica debería tener una cierta experiencia existencial, entendiendo por tal que tiende a ser mejor un terapeuta de 30 años que uno de 25, como tendencia solamente. Pero esa tendencia es relativa, porque si tú tienes una experiencia existencial interesante, una experiencia existencial significa una experiencia interpersonal e intercultural, matizada, compleja y múltiple. O sea, que tú tengas amigos ricos y pobres, judíos y O una ateos familia y caótica, o una fanáticos. mamá en crisis. Claro, entonces eso te enriquece mucho como experiencia existencial, ¿no es cierto? Si estuviste un mes en un partido, después te metiste en otro y después decidiste ninguno, que te lees cosas diversas, etcétera. Eso es un factor de enriquecedor. Hay un cierto enriquecimiento intelectual que también algo importa, que supone el desprejuiciamiento, eso es cognitivo, pero que supone también algo no cognitivo, que es la apertura a las verdades que yo no conozco, o superar mis temores a que si leo algo de Freud me voy a poner muy sexual, por ejemplo, como hay gente que todavía lo cree eso, ¿no? Y hay otros, los freudianos ortodoxos, que creen que
que todos los que no son freudianos lo único que hacen es negar la sexualidad y pues es un refugio neurótico de... No, eso son distorsiones, digamos, ¿no? La gente no sabe, de hecho los psicólogos y los psiquiatras en general no lo saben, que tanto Freud como Jung son genios, pero que ambos se equivocan mucho. Y no saben que ninguno de ambos hizo aportes gigantes a la psicoterapia. Digamos, ¿Ninguno de ambos? no, yo diría, me atrevería a decir que ambos hicieron aportes gigantes a la psicoterapia, pero entendiendo por gigantes que de ninguna manera te basta una formación con el puro Freud o con el puro Jung o con los dos juntos si tú te lees las obras completas de ambos, cosa que yo he hecho con Freud más de una vez y con Jung en un 80%. Si tú lees los escritos psicoterapéuticos, tú te das cuenta que son muy pobres y muy limitados hoy. Aunque te leas todos los de Freud y todos los de Jung, son muy pobres y muy limitados, lo cual no te extrañará tanto, porque decía, bueno, pero ¿quiénes son los que abrieron el camino de retorno a Ítaca, digamos? Ellos, entonces, ¿cómo no iban a ser pobres y Porque limitados? iban a tener que recorrer el camino entero y agotar la disciplina. Claro, exacto. Pero no solo eso, a propósito que me llegó por redes sociales un curso sobre mitos y psicología que va a dar prontamente en la escuela de psicólogos. Ah, sí, sí, sí. Y pensaba yo, cuánto de los errores de Freud no los hubiera superado si hubiera sabido un poco más de mitología. Si hubiera sabido que el mito de Edipo que contado por él es un pedacito del mito de Edipo, o si hubiera sabido que además de Edipo estaba Héctor y habían un montón de otros mitos de la paternidad Sin duda. que eran, y que probablemente me imagino que de esas cosas va a hablar en el curso de hoy. Sin duda, claro, ¿no? Eso es crucial. Efectivamente, claro, la interpretación de Freud del Edipo es una interpretación, por un lado, genial. Es transformar su problema personal y biográfico en una narrativa. Es muy interesante porque, mira, es genial por un lado, por todo lo que derivó y porque él lo complejizó siempre, no lo simplificó como te lo cuentan en la calle, ¿no? Pero efectivamente, primero decir un mito y de segundo, si Edipo no se leyó ni siquiera Edipo en Colono, digamos. Oye, pero bueno, tú no. Y además leíste Edipo Rey, pero y te saltaste a Tiresias, te saltaste a la Esfinge, te saltaste que el ayo fue el que mandó a Edipito. ¿Por qué no lo llamaste complejo del ayo? Claro, es que saltaste la descendencia, sí. O sea, pero ¿qué libro leíste, Sigmund, no? ¿Qué libro leíste? Pero claro, él fue, como cualquiera, influido por experiencias, pero claro, él matizó, él no literalizaba que el niño quisiera acostarse con la mamá y la niñita con el papá, digamos, sino que era acostarse, es como en las camas de las casas, acostarse de estar pegadito con, ¿no? Hay que meterle la oralidad, el aspecto oral al Edipo genitalizado, digamos, ¿no? De manera que el Edipo genital vulgar es como en versión post del siglo XXI, digamos. Un genio, pero completamente parcializado. Y bueno, genio. Los genios suelen decir tonterías gigantes, oye, si eso es característico de los genios, Sí. tú sabes, ¿no? Cuando uno se familiariza con ellos, los que ve así. Claro, Es como los amigos rayados que todos tenemos. claro, exacto. Claro. Doctor, seguiremos conversando porque se nos va a acabar el tiempo. Bueno, Y un bueno, gusto. muchas gracias. No, gracias a ti, ha sido un gusto y me parece muy interesante, muy buenas tus preguntas.